Vamos a empezar a grabar, ya no les había traído otro episodio. La cuestión está en que me esfuerzo mucho en que los temas que preparo, que les traigo, sean de última relevancia, que sean de alguna manera pues aplicables a su negocio también, a todas aquellas personas que se dedican al mantenimiento, también para los dueños de casa. Entonces, por la misma complejidad a veces de los temas, pues es difícil narrar los episodios de forma auditiva. Pero ahora que estamos en el verano, que estamos en la temporada fuerte, le sigo trayendo los problemas aquellos que usted se va a topar y va a decir que parecemos como máquina descompuesta, que sigamos repitiendo los mismos temas a veces. Hoy vamos a estar hablando de uno de los mayores cuellos de botella en la química de piscina, el ácido cianúrico. Para la gente que lo está solicitando por ahí, hemos sacado ya tantos episodios acerca de este tema. Pero es que cada vez aprendo una cosa nueva y cada vez me cambia un poco la perspectiva y lo puedo explicar de mejor forma. La ciencia detrás de los beneficios que aporta el ácido cianúrico, el acondicionador, el estabilizador a la piscina, pues es bastante compleja y también lo que generan en los hábitos es bastante y fascinante para mí. Vamos a estar explorando la ciencia detrás de las limitaciones también y cómo puede paralizar la desinfección adecuada. Acompáñenos. Hola, soy Miguel de Horrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Para visualizar el problema del ácido cianúrico o del acondicionador, en realidad tenemos que imaginarnos un día caluroso de verano. Imagínese usted que se va a ir a la alberca, a la piscina, que el clima está en sus 90 grados Fahrenheit, sus 30 grados centígrados, con un calorazo, un sol, que no tiene responsabilidades, no tiene que dedicarse ese día a limpiar las albercas. Y pues si se va a ir a la playa o si se va a ir a la piscina y está el sol pegando durísimo, una de las cosas más indispensables son de hecho el protector solar, que químicamente el protector solar como ingrediente nos va a causar ciertos conflictos, pero aquí dentro de esta analogía es necesario aplicárselo para no quemarse con el sol, ¿verdad? Si uno se le olvida, el resultado a lo mejor será quedarse luciendo como una langosta recién hervida y por el contrario, si nos aplicamos, si nos untamos demasiado bloqueador solar, demasiado protector, pues vamos a parecer de una recién espolvoreada, que bastante protegidos del sol, pero no de las burlas de nuestros amigos. Y de hecho, esta situación es muy similar a lo que ocurre en las piscinas al aire libre bajo estos mismos escenarios. Muy poco acondicionador, muy poco CYA, muy poco CIA, que actúa como de hecho como protección solar contra el sol, significa que vamos a estar agregando cantidades más masivas o más excesivas del desinfectante al agua, simplemente para que el sol naturalmente lo deteriore, lo incinere, incluso antes de que nos toque regresar a darle el servicio otra vez. Por el contrario, que es de hecho una práctica bastante tradicional, bastante común, es que si agregamos el CIA en exceso, vamos a ofrecer una sobreprotección al cloro. Y de cierta manera, vamos a paralizar, perdón, por completo su capacidad efectiva para desinfectar de manera plena en la piscina. Y antes de que hablemos un poco más acerca de la ciencia del acondicionador, del CIA, del cyanic acid, del estabilizador, sabemos, hay ciertos modos de cloro que ya vienen preestabilizados. Lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es entender más que nada la reacción que ocurre a la hora de desinfectar el agua o la reacción de cloración, por decirle así, en cuando algún tipo de producto clorador entra en contacto con el agua, especialmente cuando no tenemos la influencia, por ejemplo, del estabilizador. Cuando nosotros, por ejemplo, agregamos cloro líquido, que viene en su forma más instantánea de desinfección, en su forma más pura, uno de los únicos subproductos que vamos a tener es la sal.
Inmediatamente creamos una corriente pura y sin ataduras de ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso, el HOCl, que es la forma más activa y más letal, que se encarga de destruir las bacterias, las algas. Y la reacción es bastante directa, de hecho, porque el cloro líquido en su fórmula principal, el ingrediente activo es el hipoclorito de sodio, que tiene fórmula molecular NaOCl. Cuando este se mezcla con el agua, inmediatamente crea un mol, un átomo de ácido hipocloroso y un mol de sodio, un ion de sodio, perdón, un ion de hidróxido. Ah, en realidad no está introduciendo algún tipo de equipaje oculto estabilizador, lo cual significa que puede ser el estándar de oro para un control sanitario rápido y efectivo. Es decir, si nosotros queremos rápidamente elevar los niveles de cloro en cuestión de minutos, me atrevería a decir incluso que a veces hasta en cuestión de segundos, no hay nada mejor que líquido con líquido, porque número uno no se tiene que disociar, no se tiene que disolver inmediatamente, casi inmediatamente, para tener términos un poco más acertados, estamos incrementando la producción de ácido hipocloroso, el agente activo del cloro. Y aquí es en donde se hace bastante relevante descomponer o desmentir un mito masivo, un mito bastante conocido acerca del cloro líquido. Y eso es que existe la creencia que el hipoclorito de sodio tiene la tendencia a elevar el pH en el agua y que por eso mismo hay que neutralizarlo. Lo hemos comentado en el pasado. Yo he escuchado diferentes fuentes. Alguien me decía que por cada 32 onzas de hipoclorito de sodio de cloro líquido se tenían que utilizar entre 10 o 12 onzas de ácido muriático, es decir, alrededor de un tercio de la dosis, para neutralizar el alto pH que va a dejar el cloro líquido. En realidad es que es cierto que el cloro líquido genera un pico temporal después de su aplicación. Sin embargo, es importante reconocer que este efecto es completamente neutral con el paso del tiempo. ¿Y a qué voy con esto? Les presentaba la reacción química del cloro líquido en el agua, en donde sí, de hecho, vamos a obtener el ácido hipocloroso, el HOCl, y el átomo de hidróxido de sodio, que después se convierten en iones de sodio y en iones de hidróxido, y de esta manera este compuesto es alcalino. Lo que pasa es que ese mismo HOCl o ese mismo ácido hipocloroso, una vez que hace su trabajo de oxidar contaminantes o incluso a veces descomponerse con la misma luz solar, la misma luz UV, eh, el ácido hipocloroso se convierte, después de usarse, pues, decirse así, se convierte en ácido clorhídrico, se oxida, perdón, se reduce al oxidar. Siempre se me confunden a mí las reacciones redos de oxidar y de reducción, pero no a irnos muy en profundidad con la química. En realidad lo que pasa es que ese ácido que se queda por detrás, después de la limpieza, la desinfección, neutraliza completamente la alcalinidad inicial o el alto pH debido al mismo pH del cloro líquido que se agregó al principio. Entonces, en términos simples, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cloro líquido se introduce al agua, repentinamente, de manera inmediata, primero sube el pH y no es hasta que la reacción de desinfección ocurre, que esto puede tardar más tiempo, es más retardado, es cuando ahí se realiza la perfecta neutralización. Y si nosotros agregamos ácido extra para neutralizar esa reacción, al final lo que estamos haciendo es reducir el pH de más, agregar ácido de más. Y pues esto puede ser contraproducente, gastamos el mismo químico que a lo mejor no hacía falta. Cuando este cloro, les decía, el cloro líquido introduce un cloro muy puro, un cloro muy limpio, con un único subproducto siendo la sal, un cloro muy efectivo, muy inmediato. La misma desventaja, de hecho, es que se encuentra sin acondicionador, sin CIA. Eh, y como no viene con ningún tipo de protección contra el sol, pues de hecho este tipo de cloro muy rápidamente puede, así como muy rápidamente puede actuar, muy rápidamente se puede descomponer. Y es ahí, de hecho, en donde entra la relación que tenemos con el ácido cianúrico. Cuando no tenemos ácido cianúrico en el agua, cuando no tenemos CIA, el nivel del pH va a actuar como comandante absoluto de qué tanto ácido hipocloroso versus qué tanto del ion hipoclorito vamos a tener en el agua.
A medida que el pH sube, el ácido hipocloroso de hecho pierde un ion de hidrógeno y se transforma en su contraparte, que es bastante más débil, el ion hipoclorito. Les decía, esta reacción es completamente dependiente del pH. Estas dos formas operan como rangos militares muy distintos. Imaginemos que nosotros tenemos un ejército contra la desinfección. El ácido hipocloroso sería a lo mejor el gerente élite, ¿no? El del primer rango, el que tiene sus medallas de conmemoración, el que ha ido a bastantes guerras, el que es fuerte, el que es el líder y el que puede sumarse rápidamente y eliminar patógenos en cuestión de segundos, bacterias, gérmenes. Sin embargo, por otra parte, el ion de hipoclorito o su contraparte, por el contrario, es un recluta bastante novato que tal vez ni siquiera ha aprendido a atarse las botas. Está tan verde que hasta un poquito de pena, ¿no? En términos prácticos, es increíblemente lento. De hecho, se puede tardar entre 70 y 80 veces más para eliminar exactamente el mismo microbio. Es por eso que cuando no tenemos acondicionador en el agua, un pH más bajo, o en otras palabras, cuando excedemos la cantidad de cloro en relación con la cantidad de acondicionador que tenemos en el agua, en términos prácticos, en términos reales, eso ocurre cuando hacemos un shock, cuando agregamos mucho cloro al agua. eh, el pH más abajo va a beneficiar la fuerza del cloro. Cuando tenemos un pH de 7.2, que es la ventana inferior que se toma como aceptable en la química de las piscinas, alrededor del 65% del cloro va a estar en su forma fuerte, en su forma efectiva, en la forma del ácido hipocloroso. Se puede representar con esta gráfica que les voy a mostrar aquí. Cuando tenemos un pH de 7.5, tenemos alrededor de una relación del 50-50. Y si el pH sube a 7.8, está en el extremo superior de lo que generalmente se considera como adecuado, la fuerza del cloro en realidad va a ser 70%, va a estar en la forma de este tipo de cloro más degradante, tomando la forma del recluta débil, bastante menos efectiva, lo cual no siempre es un problema, a menos que nuestro objetivo sea hacer que el cloro funcione así, lo más rápido y lo más efectivo posible. Para empeorar aún así la situación también, el recluta, que es el ion de hipoclorito, el recluta débil, el más inofensivo, por decirle así, es mayor absorbente al sol. Le gusta absorber los rayos del sol más fácilmente. Absorbe alrededor de 292 nanómetros de forma mucho más eficiente, que generalmente es el espectro de los rayos del sol, y de cierta manera actúa como un imán, lo cual significa que se degrada más rápidamente que, por ejemplo, el ácido hipocloroso. De hecho, según las fuentes que tengo aquí enfrente de mí, el ion hipoclorito o la forma débil del cloro se degrada unas 4 veces más rápido bajo la luz solar directa que su contraparte, el ácido hipocloroso. Entonces, ¿qué significa esto? Que en contacto con la luz solar, una piscina al aire libre que no tiene la protección contra el sol, que no tiene el ácido isocianúrico, cuando se expone directamente a los rayos UV, el cloro se va a destruir más o menos en un par de horas. El 75 al 90% del cloro disponible en el transcurso de 2 horas se va a ver básicamente esfumado. Y entre más alto sea el pH, más de la parte débil del cloro que va a existir, y por lo tanto más rápido se va a esfumar contra el sol. Va a incrementarse la rapidez con la que se degrada el mismo cloro. Y literalmente esto es básicamente pagar dinero, pagar en químicos para hacerle un tributo al sol, en lugar del objetivo que es limpiar el agua, que es desinfectar el agua. Entonces, ¿qué se hace en nuestra industria? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la tecnología? Básicamente, pues puede hacer varias cosas. Puede intentar tapar la alberca, por ejemplo, de alguna manera. Por eso es que este no es un problema piscinas interiores. Por eso es que nosotros como usuarios, como personas, como bañistas, no nos quemamos cuando estamos en una piscina interior, solo cuando estamos en una piscina al aire libre, ¿no? Con el mismo reflejo de la luz solar dependiendo de la defragmentación de la luz dentro del agua, dentro de la profundidad de la piscina.
También depende de los materiales, ¿no? Yo comentaba con un cliente hace un par de semanas que tenía una piscina de puro veneciano. Las piscinas de veneciano que reflejan la luz más eficientemente, también dependiendo del calor, pues a lo mejor van a tener un mayor consumo por parte del sol. Les decía, para evitar esta evaporación masiva, es de hecho imperativo introducir el CIA, el acondicionador, el estabilizador. Tiene bastantes nombres dependiendo de su presentación. Químicamente, el CIA de hecho presenta una estructura de anillo simétrico y forma un enlace débil irreversible con el cloro en la piscina. Tenemos diferentes maneras de introducirlo. Está el ácido cianúrico por sí solo, con fórmula molecular, si lo recuerdo bien, es C3, carbonos, nitrógeno, oxígeno y me está faltando otra C3N3, C3N3H3. Me falta otra cosa. No es que esto importe al final, pero no sé por qué me gusta ahora regresar al ámbito de la formulación, de la fórmula molecular. Pero no es que haga mucha diferencia al final en el objetivo de este podcast. Nitrógeno me faltaba, es C3H3N3O3. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en contacto con el cloro? Que básicamente dona un hidrógeno y el espacio en donde tenía su hidrógeno acepta y toma el cloro. El tricloro ya no viene con los hidrógenos, viene C3Cl3, es el átomo del cloro, N3O3. Y así es como funciona. Crea un enlace débil en que le permite interactuar y el agua que va a ser rica en hidrógenos, obviamente, y el agua que también puede ser rica en cloro, por eso es que es tan adaptable, es tan fácil. Funciona como una sombrilla o como un paraguas molecular. Se une, de hecho, a la mayor parte del cloro para crear compuestos conocidos como isocianuratos, que es básicamente al cloro que nos referimos, que está combinado, que está pegado de cierta manera o que está en su forma de reserva, dejando así solo una fracción minúscula expuesta y desprotegida directamente a los rayos del sol. Esta fracción minúscula va a ser compuesta por las mismas contrapartes del cloro, el ácido hipocloroso, la parte fuerte, y el ion de hipoclorito, la parte débil. Y la industria, de hecho, se ha apoyado fuertemente en este mecanismo, creando las pastillas de tricloro, obviamente, que son de disolución lenta, las cuales combinan el cloro y la sombrilla del acondicionador, es decir, es una sustancia que ya viene como un compuesto. Em, y a veces puede generar un inconveniente mayúsculo, y eso es que mientras que el cloro se consume, mientras que el cloro se desprende de esta molécula, pues también está dejando otros dos subproductos que son bastante persistentes. Y primero es una carga pesada de hidrógeno, les decía, es una relación entre hidrógeno y el cloro, lo cual significa que es bastante ácido. Va a tener un pH bastante ácido de entre 2.8 y 3.0, que nomás para que se den una idea, eso es 10,000 veces más ácido que el pH neutral del agua. Y a la larga, lo que esto se va a provocar en una piscina, en una alberca, en el agua, es que va a empujar nuestra alcalinidad hacia abajo con su abuso, con su desificación, y va a estar constantemente también empujando el pH hacia abajo. Y esto puede ser un problema para la saturación adecuada del agua, para el equilibrio adecuado del agua, porque constantemente nos va a generar otra vez un bajo pH y una baja alcalinidad. Si nosotros no lo contrarrestamos eso de alguna manera, especialmente en los picos del verano, los picos fuertes del verano, pues vamos a tener agua corrosiva si no seguimos adecuadamente el índice de saturación del Angelier. ¿Que lo podríamos contrarrestar? Sí. ¿Que podríamos hacer algo al respecto? Ok, si yo sé que voy a estar agregando un producto químico clorador que tiene tres acciones, me va a clorar, me va a bajar el pH y la alcalinidad y me va a agregar acondicionador. Esa es la otra parte de esta conversación, que cada pastilla le va a permitir que sus niveles de acondicionador de CIA se sobreacumulen. Como alternativa también tenemos el dicloro, que es típicamente un producto granular. Es un poco mejor como amortiguador porque su pH es un poco más neutral, generalmente se encuentra entre 6.5 y 7.0, pero sigue dejando la misma acumulación de acondicionador. Una libra de tricloro, 2 pastillas, le vienen dejando
11 partes por millón más o menos de cloro libre, pero de esas 11 partes por millón, el 50% es acondicionador. Lo vamos a estar viendo en el futuro. Vamos a sacar otro episodio específicamente acerca de la composición de estos productos químicos cloradores. El dicloro, en cambio, por ejemplo, que les decía, se utiliza también conocido como shock. Estos productos que son concentrados en cloro tienen alto porcentaje en sus presentaciones. Son convenientes porque un poquito del producto, debido a su densidad, 1 libra nos va a ofrecer a lo mejor la misma cantidad de cloro libre que nos dejaría un galón de cloro líquido. Y muchas veces la gente se va con esa percepción de que un producto más concentrado es más fuerte, cuando no es verdad. La fuerza o la capacidad de desinfección del cloro es la misma. Aquí de lo que se trata son de las dosis de las cantidades. 1 libra, por decirles, más o menos que nos va a dejar lo mismo que un galón de cloro en términos de residuo de cloro. La manera en la que se libera este cloro, sin embargo, es también importante considerarla, porque con un cloro líquido, mi cloro se va a liberar, perdón, de manera instantánea, no tiene cierta ralentización como por ejemplo con las pastillas, que es precisamente por su diseño, las pastillas que van a liberar cloro de manera lenta, con paciencia, por decirlo así, es uno de los beneficios. Sin embargo, lo que ocurre frecuentemente, gracias al abuso y su conveniencia, que son prácticos, son productos prácticos, ¿por qué preocuparme si puedo ir poquito a poquito inyectando, dejando el cloro libre, que se vaya promoviendo ahí una defensa, em, tal como lo haría una piscina de sal? A lo mejor una piscina de sal que nosotros la podemos programar de manera digital casi ahora en día, a que nos libere cierta cantidad de cloro. La podemos configurar de esa manera. Es el mismo concepto, diferente manera de entregar el cloro. Sin embargo, cuando usamos de las pastillas, cuando usamos del dicloro, el cloro shock, empezamos a sufrir de algo que se conoce como sobreacumulación del CIA, del acondicionador. Y de hecho el pH en ese ejemplo pierde completamente su poder de mando, porque la cantidad de qué tanto cloro fuerte versus qué tanto cloro débil voy a tener va a depender de qué tanto cloro está unido, de hecho, al acondicionador. Y qué tanto cloro vamos a tener unido, qué tanto cloro vamos a tener protegido por diseño, va a precisamente depender de qué tanto acondicionador nosotros tenemos en el agua. Y lo que importa es la relación, lo hemos dicho en el pasado. Por decirles, aquí en la gráfica que les voy a mostrar para todos nuestros amigos que nos están viendo en YouTube, si tenemos 30 partes por millón de CYA y tenemos 3 partes por millón de cloro libre, la relación es de 1 a 10, ¿verdad? Entonces la sombrilla o la protección, la cantidad de cloro unido al acondicionador va a variar dependiendo del pH. Muy poco, va a variar del 95 al 97%. Eso es muy poco, eso significa que en realidad vamos a tener del 5 al 3% de cloro libre. El 5 al 3% de cualquier cantidad de cloro que tengamos, bueno, no de cualquier cantidad de cloro que tengamos, perdón, de esas 3 partes por millón, porque otra vez depende de la relación. Eso significa que en un pH de 7.5, por decirles así, tenemos 3% libre. Ese 3% tenemos un pH de 7.5, entonces la fracción va a ser la mitad, es decir, voy a tener nada más el 1.5 de la parte fuerte del cloro, que viene siendo el ácido hipocloroso. Otra vez les decía, y vamos a tener 1.5 del ion hipoclorito, la parte débil del cloro, que otra vez se reduce 4 veces más fácil, directa, y esa es la parte que no está protegida. Esa parte de 1.5 se va a desvanecer 4 veces más rápido que la parte fuerte del cloro. Pero ¿cuánto es el 1.5 de 3 partes por millón? Es una fracción diminuta, es el 0.05 partes por millón, que es una nada básicamente. Esa es la parte del cloro que yo tengo libre, que yo tengo lista para actuar. Entonces, si yo llego y le hago un choque con cloro granular, que puede ser tricloro, puede ser dicloro, dependiendo del ingrediente principal. El nombre, la verdad, es un trabalenguas, es triclor, triciantrone. Yo nunca me lo he podido aprender, y porque yo la única manera en la que lo diferencio es si dice tri o si dice di. Así es como si sé si es uno o el otro, si es tri o di, ¿verdad? Pero bueno, si yo llego y le hago un choque con cloro líquido, pues no estoy incrementando la cantidad de cyanuric acid, estoy incrementando nada más la cantidad de cloro puro, por decirlo así, de una manera
no estoy incrementando tampoco la protección contra el sol. Entonces yo me quedo con mis 30 partes por millón de CIA, pero ahora le voy a meter 10 partes por millón de cloro libre. Ahora la protección no va a ser del 97%, ahora puede ser del 90%. Y es por eso de ahí surgió la regla tan popular en nuestra industria de nombres conocidos, famosos. Estaba el señor Bob Lowry, estaba Richard Falk, varias personas los que están involucrados con este tipo de desarrollos científicos. De hecho, ahora NASA como compañía está enfocándose en un estudio que nos va a decir, sabemos perfectamente la cantidad de cloro que se une al ácido isocianúrico, eso lo tenemos muy conocido. Y sabemos perfectamente, más o menos, por decir más o menos, les digo de esa manera porque yo no soy la persona desarrollando el estudio, entonces estoy parafraseando. Estoy diciendo, sabemos la cantidad de tiempo que se tarda en el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito en degradarse cuando no tienen la protección contra el sol. Lo que no sabemos con certeza es qué tan lento o qué tanto más dura las especies o la parte del cloro que está unido al ácido isocianúrico. Sabemos que obviamente ayuda con su estabilización, ayuda contra su protección, mas no sabemos con exactitud qué tanto lo alarga, por decirles así. Sabemos que el cloro va a durar de 3 a 4 horas y se va a reducir completamente si no tiene la protección, pero no sabemos qué tanto va a durar, por decirle, si tenemos 100 partes por millón de ácido isocianúrico y 3 partes por millón de cloro libre. Eso es lo que se está investigando, lo que se está desarrollando. Sin embargo, el mayor peligro es que los kits de prueba que nosotros tenemos no demuestran este bloqueo, no nos ocultan completamente este bloqueo. Cuando nosotros hacemos un análisis y los reactivos químicos que se utilizan para testear el cloro en el agua, para examinar el cloro en el agua, básicamente arrancan al cloro de la protección con el CIA. Agrupan todo el cloro, sin importar si está en forma de ácido hipocloroso, la parte fuerte, la parte débil, o si está unido al acondicionador. Eso no nos dice. Lo que hacen los kits de prueba es que nos dicen el cloro libre total o el cloro combinado. El cloro total, perdón, o el cloro combinado, y de ahí nosotros obtenemos el cloro libre. Más sin embargo, es de conocimiento técnico tener una idea general de qué tanto ese cloro está protegido. Porque para mí a lo mejor 4 o 5 partes por millón de cloro libre puede ser bastante beneficioso. De hecho, es la recomendación, ¿no? Entre 3 y 5 partes por millón es lo que tenemos mantener el cloro, más en la época del verano en donde se usa más la alberca, mayor uso, mayor contaminación, eh, mayor desinfección. Entonces tenemos a tener la tendencia a manejar ese cloro. Lo que pasa es que no sabemos en realidad con nuestras maneras prácticas para medir el cloro en el agua, no sabemos qué tanto de eso está en su forma activa de ácido hipocloroso. Y ahí es cuando tenemos demasiada protección, es que el cloro no está de manera inmediata, no es activo. Y de hecho empiezan a ocurrir los problemas de desinfección, de agua lechosa, del crecimiento de las mismas algas, porque nuestro cloro está básicamente en muletas. Tenemos la misma cantidad, tenemos el mismo poder, simplemente es que actúa mucho más lento. Empezamos ahí también a tener a veces problemas severos, desequilibrios químicos, problemas secundarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es, en manera muy resumida, cuál es la forma en la que nosotros podemos evitar esta trampa? Y cómo nos genera estos ciertos hábitos. La razón a la mejor por la cual íbamos a tener más episodios en el futuro acerca de exactamente la química detrás de los algicidas. Los algicidas, los sistemas de cobre, los sistemas minerales, los poliquats, los componentes cuaternarios, son muy efectivos porque usted los agrega al agua y de hecho no sufren de una ralentización. No hay una sustancia como lo es el ácido cianúrico con el cloro que los vaya a hacer actuar más lento. Entonces nosotros los agregamos y directamente empiezan a hacer su trabajo. Y esto puede ocurrir muy fácilmente. Al final, el cloro es el mejor desinfectante, es el mejor algicida. Simplemente que cuando nuestro nivel de acondicionador se ha acumulado por nuestros mismos hábitos y está por los cielos, está pasando los 100, los 150 partes por millón, el cloro va a ser lento. Le podemos poner una cantidad excesiva y el cloro no va a actuar más rápido porque rápidamente se va a unir.
precisamente al ácido isocianúrico y por eso es que a veces es más, eh, y si no, pues no va a tener la protección contra el sol. Si está teniendo un problema de algas y está luchando contra ellas, haga el tratamiento con cloro líquido de manera que es de forma pura, instantánea, cuando no está directamente expuesto a los rayos del sol, tal vez tarde por la tarde, o en la noche, o muy temprano por la mañana. Pero bueno, les quería dejar por ahí ciertas, supongo, pasos básicos acerca de cómo mitigar este problema o cómo evitar esta trampa de la ralentización del cloro. Y número uno es básicamente tener conciencia de su nivel de acondicionador, tener conciencia de que los productos químicos que puede estar utilizando le van a estar subiendo. Si viene el cloro preestabilizado, si viene el cloro en tabletas, si viene el cloro granular, le va a subir el acondicionador. Y esto no tiene tanto problema, sino es que muchas veces se ignora completamente. Porque otra vez, nuestros kits de prueba están muy limitados cuando se trata de conocer la cifra exacta que previene acerca del acondicionador. El más popular es el kit, el test de turbidez, que básicamente le agregamos hasta que la gotita, el circulito negro desaparece y ya no sabemos si el acondicionador está en 150 o en 200. Creo que nuestro límite son 100 partes por millón. Entonces, ese es el primer consejo que le voy a dar. Tengo una idea muy certera, lo más certera posible. Tengo una idea lo más cercana posible a la realidad de ácido isocianúrico y limítelo. Tenga planes de acción a los 70, a los 80 partes por millón. Voy a suspender el uso de tabletas. O lo segundo que puede hacer también es construir una base líquida inicial. Es decir, si mi objetivo son tres, creo que esto lo he mencionado mucho en el pasado. Preparar la piscina con cloro líquido no estabilizado le proporciona un impulso de acción rápida de ácido hipocloroso sin incrementar sus golpes sin incrementar un golpe o ponerle un golpe a sus niveles de estabilizador. Entonces, si mi objetivo son 3, 5 partes por millón, yo utilizo eso como base y a lo mejor le dejo una pastilla o dos pastillas por detrás en las épocas más fuertes del verano en donde se utiliza más, pero no utilizar las pastillas, no utilizar el tricloro como único desinfectante y no utilizarlo como desinfectante principal para el mantenimiento. Especialmente, tal vez lo utilizo en periodos vacacionales, tal vez lo uso cuando no voy a poderle dar atención a la piscina en un par de semanas, ¿no? Y quiero tener ese residuo lento que se va a ir disolviendo. Cuarto, el último consejo, a lo mejor, no, tengo un par más. Cuarto sería reducir la demanda del oxidante, que el cloro no tenga que realizar todo el trabajo pesado. El uso de enzimas, por ejemplo, descompone los desechos orgánicos no vivos. El mismo bloqueador solar que en nuestra analogía la utilizamos como una necesidad, pero a la hora de la química, la piscina es bastante conflictivo. El sudor, las grasas, los aceites corporales, el mismo polen, cosas que provienen del ambiente y de los usuarios. El cloro en realidad debería utilizarse para desinfectar, para eliminar los patógenos, las cosas que pueden crecer, no para eliminar cosas que son inertes, que de alguna manera no van a enfermarnos, pero que aún así van a consumir cloro y van a contaminar la piscina, a arruinar la claridad y la calidad del agua. Cuando nosotros despejamos esta demanda, en realidad el cloro puede actuar de manera mucho más eficiente. También podemos eliminar las cargas impuras de micronutrientes con removedores de fosfatos, por ejemplo. Remover el fósforo del agua. Eh, yo creo que quinto y el punto más vital de esta conversación es promover y respetar la proporción. Es decir, yo como mínimo tengo que tener 7.5 de cloro en base a mi nivel de acondicionador total. Si yo tengo 100, eso significa que voy a tener mi línea base, no es 0, es 7.5. A mi línea base, 7.5 partes por millón significa que voy a tener 10 partes por millón, 11 partes por millón. Ese es el valor que se ha aceptado convencionalmente cuando en realidad la protección real requerida está entre un 10 o un 11%. Cuando tenemos demasiada contaminación en los picos fuertes del verano, esto significa que si usted se permite que su acondicionador pase las 150 partes por millón, pues va a tener que tener el 10% de eso
en todo momento en el agua para mantenerla limpia, para mantenerla libre de algas, para mantenerla desinfectada, saludable, mantener y procurar un ambiente seguro. Eso significa que tendrá 15 partes por millón de cloro, lo cual ya se convierte en otro riesgo porque presenta problemas de seguridad y de confort para el bañista. No solo esto, también es una carga financiera. Mantener 15 partes por millón de cloro es básicamente irreal. Entonces aquí el verdadero mensaje es limitar su ácido isocianúrico. Y si vive en una temporada, si vive en una zona en donde afortunadamente puede drenar el agua una vez al año a la hora de cerrar la alberca para el invierno, pues no es problema, porque siempre va a estar agregando agua fresca. A lo mejor la sobreacumulación no es tan crítica como es, por ejemplo, en zonas aquí en el sur de California, en donde tenemos casi prohibido drenar agua a grandes cantidades por las sequías, en las zonas desérticas también, en los estados como Arizona o en el mismo desierto aquí de California. Es muy difícil drenar agua y es muy fácil que se acumulen las cosas, que se acumulen las sustancias, los subproductos, los byproducts, por la alta evaporación. Dominar este equilibrio invisible es la base, de hecho, para lograr un agua impecable. Gestione su CIA de manera intencional. En el invierno, suspenda sus productos que le van a introducirse ya al agua en el invierno, que el cloro líquido se retiene muy bien. Reduzca la demanda orgánica, respete esta proporción, esta relación entre cloro libre y ácido isocianúrico y verá que va a tener muy pocos problemas de desinfección. Le puede brindar un oasis de un verano libre de problemas. Mi nombre es Miguel Chávez. En los próximos episodios vamos a estar sacando temáticas acerca de los porcentajes de los productos químicos, como se los tengo protegidos. Vamos a estar hablando también de los ingredientes y del uso adecuado, porque sí es que se pueden utilizar algicidas, la verdad, sí es que se pueden aplicar, pero su manera de hacerlo también es importante. No sé si alguna vez me he tomado un clavado profundo en cada una de las sustancias más populares que se utilizan, que son ingredientes activos en los algicidas, pero creo que ya es justo y necesario. Espero que les sirva, por favor, amigos. Si les está ayudando este podcast, la manera en la que ustedes me pueden ayudar a mí es con sus comentarios, con su retroalimentación y más que nada, esparciendo este conocimiento, enseñándole la lección a sus amigos, a sus compañeros, a cualquier persona involucrada con el mantenimiento de la alberca, de la piscina, de la química principalmente. Me ayuda mucho a mí cuando comparten estos episodios porque así poco a poco vamos cambiando nuestra industria. De alguna manera ese es mi objetivo, poder ayudar a nosotros, a los que estamos en el sector latino, hispano, que preferimos aprender, enseñar en español. Yo sé, la mayoría de ustedes pueden ser bilingües o hablar más de 2 idiomas, eso me parece excelente, pero al final el objetivo es presentarle la información como usted se sienta más cómodo. Muchas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.